Buenas tardes, doctora Lielena Torre. Mi nombre es Saray Guerra, cédula de identidad 16-476-511. Nosotros somos el grupo número 3. En esta oportunidad nos corresponde hablar acerca del tema 6, que habla de los procesos y procedimientos, las preliminares del Código de Procedimiento Civil. Mi grupo está conformado por mi persona, Sánchez Rubí, Ana Omaña y Dayana Pérez. Discúlpame si estoy un poquito afónica, espero que me puedan entender. En esta oportunidad voy a hablar acerca del proceso y procedimiento. Aunque parezcan sinónimos, existen muchas diferencias acerca del proceso y el procedimiento. El proceso lo podemos definir como el conjunto de las formas procesales requeridas con la finalidad de que se desarrollen en función jurisdiccional. El procedimiento son aquellos actos que son cumplidos por las partes, los terceros, el juez, respetando las bases legales existentes como el tiempo y el lugar. En 5 palabras podemos decir que el procedimiento son actos llevados dentro del proceso. El jurista Carneluti nos precisa una definición acerca del proceso y el procedimiento. Define el proceso como la suma de los actos que se cumplen para la composición de la litis. Y el procedimiento es el orden o sucesión de su cumplimiento. Tipos de procedimiento. ¿Qué tipo de procedimientos se pueden aplicar en materia civil? Está el procedimiento ordinario, que estos procedimientos, si no tienen pautado un procedimiento especial, se realiza el procedimiento ordinario establecido en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, que se pondrá por escrito en cualquier día y hora ante el secretario del tribunal o el juez, artículo 339 del mismo código. Está el procedimiento oral, que se desarrolla verbalmente. Estas actuaciones se desarrollan en el artículo 864 del Código de Procedimiento Civil y siguiente, que dice que el procedimiento comenzará por demanda escrita y deberá llenar los requisitos exhibidos en este código. Y el procedimiento breve, que se aplica única y exclusivamente en las causas relativas de la materia de tránsito, también cuando la cuantía no excede las 500 unidades tributarias. Características del proceso y procedimiento. Voy a nombrar 9 características que nos diferencian uno del otro. Número 1. El proceso es el todo, se conforma del conjunto de los actos procesales, mientras que el procedimiento, todo proceso requiere de un desenvolvimiento y de ese desenvolvimiento es el procedimiento. Número 2. El proceso es considerado un sinónimo de causa legal o juicio. Y el procedimiento es la forma en que se lleva dicho juicio. Los procesos son siempre dinámicos, su comportamiento es dinámico, mientras que el procedimiento es estático. Los procesos pues están orientados a la obtención de un resultado, clientes o partes interesadas, mientras que el procedimiento están impulsados por la finalización de esa tarea. La relación jurídica que existe, el proceso es la relación jurídica que existe de los actos que se constituyen, desarrollan y determinan, mientras que el procedimiento es la composición externa de ese proceso. No contempla las relaciones jurídicas entre los sujetos de proceso ni su finalidad compositiva. El proceso, este término proviene de la doctrina alemana y se origina por el término canónico procesus judici, mientras que el procedimiento proviene del origen francés. El proceso en materia jurídica es exclusivo del derecho procesal, mientras que el procedimiento no es exclusivo del derecho procesal ni de las ciencias jurídicas. El proceso tiene un fin y esta es la terminación o justa composición del litigio. Para ello se apoya el procedimiento medio. Mientras que el procedimiento no puede que exista un procedimiento sin que exista un proceso alguno. No existe un procedimiento sin un proceso. En el proceso son etapas que se deben llevar y emite una autoridad jurisdiccional. El procedimiento no, lo emite autoridades jurisdiccionales y administrativas. Disposiciones fundamentales de nuestro Código de Procedimiento Civil está establecido en el artículo 1 del mencionado código, donde habla que la jurisdicción civil
y las disposiciones que se determina esta ley la ejercen los jueces ordinarios. Estos jueces están en la obligación de impartir justicia, de administrar justicia tanto a los venezolanos como a los extranjeros, en las medidas que la ley determine sus competencias para conocer el respectivo asunto. Inderogabilidad convencional de la jurisdicción, establecida en el artículo 5, la cual habla de que la competencia no puede derogarse por convenio de las partes, sino en los casos establecidos en este código. Es decir, la competencia la reparte la ley en base a su territorio, materia y cuantía. A tales efectos, nuestro Código de Procedimiento Civil establece en los artículos 46, 47 y 48 lo siguiente. En el artículo 46, cuando el obligado haya renunciado a su domicilio, este podrá demandarse en el lugar donde se encuentre. Y en el 47, también se podrá proponer la demanda ante la autoridad judicial del lugar que se haya elegido como domicilio. En el artículo 48, en materia de fiadores o garantías, cualquier demanda accesoria conocerá al tribunal donde esté pendiente la causa principal. El artículo 2 nos habla también del principio de inderogabilidad de la jurisdicción venezolana, que no puede derogarse convencionalmente en favor de una jurisdicción extranjera, ni de árbitros que resuelvan en el exterior, cuando se trata de controversias sobre bienes inmuebles situados en el territorio venezolano. Pero existen dos excepciones, dos casos donde la ley delega, o sea, su jurisdicción, o sea, declina su potestad. Y esto es cuando se trata de un juez extranjero. En estos casos, la controversia está constituida por un bien que está ubicado en ese país extranjero, un bien inmueble. Y en los casos también donde el afuero trayente de la administración, expresado en el mismo artículo 59, habla que la falta de jurisdicción en cuanto a la administración pública se declarará de oficio en cualquier estado o instancia del proceso. En este caso, voy a citar un ejemplo en cuanto a la materia laboral. En aquellos casos en los cuales se violenta el afuero atrayente, el afuero materno, y se requiere la calificación de despido de una trabajadora embarazada, corresponde en este caso conocer y decidir sobre el despido y reenganche, no al juez de trabajo, pues este declina su jurisdicción ante el inspector de trabajo, el cual es investido de jurisdicción por tener competencia funcional, es decir, aquella competencia designada por la ley, y prescindiendo de la cuantía, materia y territorio. Principio de perpetuidad de la jurisdicción, o sea, perpetuatio jurisdictio. Este principio de perpetuatio jurisdictio está consagrado en el artículo 3 de nuestro Código de Procedimiento Civil, que establece que el momento determinante de la jurisdicción y de la competencia, esto es para el momento de presentar la demanda. En este citado artículo consagra que nuestro proceso civil es conocido como el principio de perpetuatio jurisdictio, según el cual la competencia del juez después de iniciada la causa queda insensible a cualquier cambio sobrevenido de las circunstancias fácticas que le han determinado. Ese momento determinante de jurisdicción y competencia se le presenta al accionante cuando introduce esa demanda, poniendo de esta manera el funcionamiento del aparato jurisdiccional, pues en los diversos tribunales existe la materia de territorio, cuantía y la materia en los tribunales. Entonces, por lo cual esta persona que va a introducir la demanda debe escoger el tribunal correcto para la interposición de aquella querella judicial. Conforme a este artículo, los elementos, la situación de hecho existente al momento de presentar la demanda son determinantes en la jurisdicción y la competencia, lo cual involucra las modificaciones que pueden ocurrir con posterioridad en el transcurso de ese proceso. Exclusión del fuero atrayente. Disculpe. La exclusión del fuero atrayente, como mencioné antes en el artículo 59,
En este caso, la falta de jurisdicción del juez venezolano respecto al juez extranjero. Se declara de oficio en cualquier estado o instancia del proceso, cuando se trate de causas que tienen por objeto bienes inmuebles situados en el extranjero. En este caso, cita el principio de consulta obligatoria, aquellas sentencias que declaren la falta de jurisdicción del juez venezolano frente al juez extranjero. Pero solo en aquellos casos cuando se trate que el objeto de la controversia es un bien inmueble que está situado en ese país extranjero. Voy a citar dos ejemplos donde procede la demanda en cuanto a un bien inmueble y cuando no procede. En este primer ejemplo, el señor Anton le vende a la señora Katy un cuadro en París. La señora Katy vive en Caracas y se acuerda pagar el precio de ese cuadro mediante un depósito bancario en una cuenta del señor Anton en Caracas. Pero el señor Anton no le envía el cuadro a la señora Katy. En este caso, esta demanda tiene procedencia ante un tribunal en Caracas por incumplimiento de ese contrato, ya que se trata de un bien inmueble. El segundo ejemplo también menciona al señor Anton y la señora Katy, pero el objeto del contrato es un jet con bandera francesa. Estos se encuentran en Caracas. Se acuerda pagar también una cuenta en Caracas. Katy recibe el jet pero no lo paga. Este caso, en esta demanda, no procede en Caracas, ya que se trata, se está en un caso de derogación de jurisdicción por parte de Venezuela ante el juez extranjero, debido a que se trata de un bien inmueble con bandera francesa, por lo que se presume que ese jet es territorio francés. El principio de inexclusión de jurisdicción por pendencia, litis pendencia litigio o causa pendiente a. Hay litidependencia cuando existe una identidad entre las partes, título, causa, efecto de un tribunal extranjero. Esto está establecido en el artículo 4 de nuestro Código de Procedimiento Civil, el cual establece que la jurisdicción venezolana no queda excluida por la pendencia ante un tribunal extranjero de las mismas causas o de otras conexas con ella, salvo en los casos previstos en el artículo 2, cuando se trata de un bien inmueble citado en territorio extranjero. Vamos a hablar ahora de la competencia. La competencia es la permisión que tiene cada juez o tribunal de entender un determinado asunto, en razón de la naturaleza de las cosas, objeto del conocimiento de las personas interesadas. El jurista Carneluti considera que la jurisdicción es el género y la competencia es la especie, ya que por esta se le otorga a cada juez conocer determinado litigio. Para algunos juristas, la competencia tiene dos aspectos. Uno negativo, cuando se propone una demanda ante un juez a quien no le corresponde conocer el asunto, por lo que el juez declina su conocimiento del asunto, ya que se considera incompetente. Y el otro aspecto es el positivo, o sea, cuando se supone que la determinación de interponer esa demanda, el juez es competente de conocer el asunto y está calificado. Clasificación de la competencia. La competencia está clasificada por materia, territorio, cuantía y por conexión y continencia. Espero me hayan entendido. Eso es todo. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Muy buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Sánchez Rubí. Mi punto a exponer parte de los temas 6 y 7. Empezamos con la indecorabilidad. Es un principio que se encuentra consagrado en el Código de Procedimiento Civil venezolano, donde se prescribe la prohibición de que la jurisdicción venezolana se derogue convencionalmente en favor de una jurisdicción extranjera o de árbitros que resuelven en el extranjero. Es únicamente de algunas excepciones, como lo son bienes inmuebles situados en el país o materias que interceden en el orden público o de buenas costumbres. La inderogabilidad de la jurisdicción impuesta por el Ministerio Legal refleja la voluntad legislativa de que las facultades jurisdicción se ejerzan de manera exclusiva y con efectos excluyentes. De igual forma, contamos con la regulación de la jurisdicción. Está originada
para poder tener un control. La falta de jurisdicción de un juez venezolano respecto al juez extranjero puede ser declarada un oficio o a solicitud de parte de cualquier estado o grado de la causa. En el caso en que se proceda a la instancia de parte, se suspende el juicio hasta que el asunto de jurisdicción sea decidido. Si el fallo afirma la jurisdicción, la causa siguiente su curso en el estado en que se encuentre si se niega. La sentencia que así lo declare tiene consulta con la sala político-administrativa del máximo tribunal que resolviera en definitiva. La jurisdicción de la equidad. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes y en su efecto la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho. También hay que destacar que el ejercicio de equidad parte del principio fundamental: hay que obrar el bien y evitar el mal, objeto de la virtud intelectual de la sinderesis que pone en práctica el juez o intérprete, según el sentido objetivo de la justicia fundado en la ley natural, axiología del orden jurídico positivo al que recurre cuando de lege lata no es posible. Las formalidades del proceso. Estas formalidades son los principios exteriores de ejecución de los actos jurídicos, hechos procesales y acciones en materia para la utilidad de ello. Dentro del juicio en el que existe una polémica que el juzgador debe resolver en ejercicio de su función. Esta formalidad en materia civil, el juez no puede iniciar el proceso sino previa demanda de la parte del afectado, también conocido como elemento de indisponibilidad jurídica para garantizar la defensa adecuada antes de los actos de privación, y que de manera genérica se traducen en la composición plena y natural del proceso. También contamos con el orden de aplicación de las leyes. En Venezuela contamos con un orden que depende de la utilización del procedimiento a resolver. Primeramente contamos con una legislación, como normas jurídicas dictadas por órganos especiales del Estado, es decir, que además de la ley comprende las normas superiores de la Constitución e inferiores, decretos, reglamentos. Para entenderlo mejor, sería Carta Magna, leyes ordinarias o secundarias, reglamentos y por último ordenanzas municipales. También encontramos otro orden como la costumbre, la doctrina procesal, natural de la ley procesal, eficacia personal de la ley procesal, interpretación de la norma procesal. Todo esto guiado por la pirámide de Kelsen. La aplicación temporal de la ley es el tiempo en que la aplicabilidad de la misma está limitada a un tiempo o periodo concreto, generalmente a causa de situaciones excepcionales, de especial gravedad y habitualmente con efectos sancionadores más graves que la ley anterior a su entrada en vigor y la ley posterior a su derogación. De igual forma, malos hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que disponga expresamente lo contrario. El Tribunal Supremo lo define como aquella que tiene desde el principio un plazo fijado en su vigencia. El principio de celeridad debe considerarse como una justicia expedita que no debe contener dilaciones indebidas, ya que es un derecho fundamental, trayendo como consecuencia la obligación de actuar en un plazo determinado razonable, que no haya de sacrificar a la justicia por no haber cumplido estos plazos, afectando así a las personas que acuden a los sistemas de justicia. Este principio permite la recuperación de la confianza en las personas en cuanto a la aplicación de la justicia. El principio dispositivo es un poder que posee las prestaciones debatidas en el proceso. Este estimula la actividad judicial y aportes a los mismos, es decir, en virtud en que se confía la actividad de las partes como la aportación de las materias sobre las cuales ha de versar la decisión del juez. La vigencia de este principio se da en aspectos como iniciativa, disponibilidad del derecho material, impulso procesal, delimitación del tema, aportaciones de los hechos y de las pruebas. Deber del juez en el proceso. Debe garantizar que los actos procesales se realicen conforme al debido proceso. Igualmente, ante la ley y en respeto de los derechos, garantías constitucionales y legales. El juez debe aplicar el derecho, no crearlo, por no ser su tarea legislativa sino jurisdiccional.
y solo puede hacer lo que la ley le permite o concede. Es decir, se debe guiar por los pasos legales que existen ya establecidos en ley. La dirección e impulso del proceso es la actividad necesaria para que el proceso se desarrolle y avance en distintas fases. Puede tener lugar a distancia de parte, cuando esta solicitud que se dé por finalizado un trámite procesal y se abra el siguiente, o de oficio, cuando el órgano judicial dicta la resolución necesaria para dar al proceso el curso que corresponda. Consiste asimismo en que la parte esencial y accesoria tenga responsabilidad para que el proceso no se paralice, es decir, tenga continuidad. Derecho a la defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado de investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer al tiempo y de los medios adecuados para ejercer su debida defensa. Asimismo, el derecho fundamental de una persona física o jurídica o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia. Este derecho es aplicable a todas las fases de los procedimientos, como alegaciones, pruebas y conclusiones. El principio de igualdad. La igualdad ante la ley, igualdad bajo la ley, igualdad ante los ojos de la ley o igualdad jurídica. Es el principio que reconoce todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley. El principio de isonomía y que estén sujetas a las mismas leyes de justicia, es decir, un debido proceso. Por lo tanto, la ley debe proveer que no exista preferencias de defensa, las mismas deben ser por igual de forma equitativa, dándole a este principio una eficacia puramente jurídica. Finalmente, contamos con el interés procesal, que surge de la necesidad que tiene un particular por una circunstancia o situación real, en que se encuentra a través de la administración de justicia. El Estado le reconozca el derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo. Este interés procesal es el que busca a las personas llamadas víctimas o, en algunos casos, los victimarios, que buscan una solución a aquel problema que han tenido legalmente. Esta ha sido toda mi exposición, espero que haya sido de su agrado y la hayan podido entender. Buenos días, mi nombre es Ana Jocelyn Omaña Flores. Yo les voy a hablar sobre la lealtad y probidad. Esto establece que las partes deben de conducirse con apego a la verdad en los actos procesales y que deben intervenir y aportar todos los medios de prueba necesarios para contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. Asimismo, la lealtad refiere a la honestidad que le debemos a otro. La probidad, en cambio, es la virtud de ser fieles a nosotros mismos, a nuestros principios morales. Estos son los requisitos conductuales que el artículo exige a litigantes y abogados en la actuación del proceso. La responsabilidad judicial. La responsabilidad judicial o responsabilidad jurídica es la realización jurídica de un hecho jurídico causado por la culpabilidad dolosa o no de la persona o por el simple acaecimiento del hecho desligado de la culpabilidad, responsabilidad objetiva, que supone el nacimiento de las obligaciones para el imputado y el nacimiento de los derechos para el sujeto que se encuentra en posición de reclamarlas. La imputabilidad surge de la existencia de una decisión de autoridad que atribuye tal condición por la transgresión de un deber, ser, obligación o prohibición, o bien por otras razones justificadas en la conveniencia social de que una determinada persona no culpable sea responsable subjetivamente o objetivamente. Denegación de justicia. Esta es la negativa por parte de un tribunal a examinar un asunto que se ha sometido a pronunciar un fallo sobre él, menos en el caso en que se declara incompetente. El juez no tiene derecho a sustraerse a su obligación de declarar el derecho. La denegación de justicia constituye un delito penal en el Código Civil, en el artículo 40. Responsabilidad del Estado por el funcionamiento defectuoso de la justicia. También es la situación resultante de una doble declaración de incompetencia por parte de los tribunales del orden judicial y del orden administrativo, a que se ha acudido sucesivamente. Inconstitucional de la ley. Este es el cumplimiento por parte del legislador de las normas constitucionales al dictar una ley.
lo que debe conducir a la nulidad total o parcial. Ejemplo, la ley que permite inhabilitar funcionarios sin proceso judicial es inconstitucional. Las leyes u otras normas con fuerza de ley deben aplicarse a un caso concreto. Pueden ser declaradas inconstitucionales a solicitud de todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo, o de oficio por el tribunal que entendiere el procedimiento. Buenos días, doctoras y compañeros. Mi nombre es Dayana Pérez, cédula de identidad 28.131.532. A continuación voy a hablar un poco sobre la autoridad judicial. Se dice que es la potestad o función del Estado administrar justicia ejercida por medio de sus órganos judiciales, mientras que la competencia es definida por cauture como la medida de jurisdicción atribuida a cada juez. Es decir, si bien todos los tribunales tienen la facultad jurisdiccional para administrar justicia, no todos la administran de la misma medida, ya que existen indicadores de competencia que delimitan las funciones jurisdiccionales dependiendo de los ciertos factores como territorio, la materia, la cuantía, la función, entre otros. Por otro lado, podemos encontrar los procedimientos especiales. Se dice que los procedimientos especiales en las leyes procesales se han consagrado en el principio de la especialidad procedimental, el cual tiene como finalidad que no hay materias que deben ser tratadas bajo la modalidad especial, por ejemplo, los juicios ejecutivos. En el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil establece la procedencia en cuanto constituya la especialidad en su libro 4 del Código de Procedimiento Civil, como lo establecen los artículos 608 y 939. Por otro lado, podemos encontrar el principio de publicidad. Se dice que el principio de publicidad tiene que el Pellegrini constitucional en su artículo 26, transparente en el artículo 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los actos del proceso son públicos para las partes sin excepción, tal como lo establece el artículo 24 del Código de Procedimiento Civil. Al expediente, salvo al transitorio de las pruebas en el Instituto, en su artículo 110. De esta manera, el público general sí puede ser registrado por motivo de decencia pública, pero debe motivarse en el auto que se le decrete. De esta manera, voy a hablar un poco sobre el sistema escrito y la citación única. En el caso ordinario se establece la técnica de escritura en el artículo 25 del Código de Procedimiento Civil, el cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Se dice que no hay un sistema auténticamente puro, ya que existe el normal y el mixto. Solo hay una citación para el proceso y las partes que queden en el derecho, como establece el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil, salvo que haya disposición que exija la citación o la notificación. En todo caso, estos son los conceptos son totalmente distintos. Y por último, las sanciones disciplinarias. Acorde con el artículo 27 del Código de Procedimiento Civil, los funcionarios judiciales pueden ser objetos de sanciones disciplinarias, independiente de lo establecido en los artículos 25 y 49 en el numeral 8 del Código de Procedimiento Civil. También podemos encontrar en su artículo 155 del tercer párrafo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, también lo podemos encontrar en su artículo 829 del Código de Procedimiento Civil. Algunos aspectos disciplinarios se encuentran establecidos en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias.